Bueno, es momento de nuestra primera entrevista de la mañana y vamos a hablar de un tema coyuntural que es la tosferina en el Ecuador, que por cierto, según datos oficiales del Ministerio de Salud, se ha duplicado del 2024 a este 2025, donde tenemos 321 casos. Todavía hay incertidumbre si hay fallecimientos o no, eso no está del todo claro, por eso nos vamos a basar en datos oficiales. Solamente hay 321 contagios, pero en 2024 habían aproximadamente 120. Y para conversar de este tema tenemos al doctor Marcelo Aguilar, quien es tropicalista, experto en temas de epidemias, también es catedrático universitario. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos bastantes inquietudes, sobre todo de la gente. Mucho gusto, estoy a sus órdenes. Gracias por la entrevista. Bueno, hablemos de la tosferina. Y lo primero que la gente en casa se está preguntando es si esto es tan grave como el COVID-19. No, son enfermedades muy distintas. Primero hay que decir que el COVID-19 fue producto de un virus emergente, de un virus pandémico. Y entonces eso le da una característica diferente. La tosferina es una enfermedad muy antigua, es una bacteria que está circulando hace centurias, de tal modo que es una enfermedad que la conocemos. Pero también es una enfermedad inmunoprevenible. La tosferina es una enfermedad causada por una bacteria, por la Bordetella pertussis. La enfermedad también es conocida como pertussis. Es una bacteria que va a afectar principalmente a los niños y principalmente a los lactantes. Es una enfermedad más grave en los lactantes menores de 3 meses de edad, que corren un mayor riesgo de tener enfermedad grave. Sí, de hecho, según datos que nos han entregado, 3 de cada 100 niños menores de 2 meses pueden fallecer por esta enfermedad, pero en cambio el resto de la población, la letalidad es del 1%. ¿Estas son cifras reales? Es real, así es. El mayor riesgo de mortalidad está en los lactantes menores de 3 años de edad y va disminuyendo conforme la edad. Sin embargo, es una enfermedad que puede afectar a cualquier grupo humano que no esté vacunado. Ese es el punto fundamental. Esta es una enfermedad prevenible por vacuna. El Ecuador tiene un esquema de vacunación que va a dar 3 dosis durante el primer año de vida de DPT, difteria, pertussis y tétanos, para proteger para las 3 enfermedades. Pero luego de esa edad, el esquema para proteger de tosferina hay que dar una dosis solamente con 2, que es DT, después de los 7 años de edad. Para tener el esquema completo se requiere las 3 dosis durante el primer año de vida y 2 refuerzos en la vida escolar y en los adolescentes. Son 5 dosis que con eso las personas quedan inmunizadas. Ahora, hay un problema porque dicen autoridades en temas de salud que durante la pandemia del COVID-19 mucha gente dejó incompletas los esquemas de vacunación. Y de hecho, según cifras oficiales, en el país tenemos sobre tosferina aproximadamente un 80% de niños vacunados, pero dice la OMS que se necesita el 95%. Tenemos un desfase bastante alto, doctor. Yo diría que hay al menos 3 elementos claves para entender qué es lo que está pasando con esta epidemia de tosferina. El primero es el desfase que ocurrió en todos los programas de control de enfermedades, incluyendo los programas de vacunación durante el año 20 y 21, efecto pandémico. Eso era previsible. Todos los sistemas de salud estaban atendiendo la situación de la COVID-19 y los programas disminuyeron sus coberturas, sus acciones específicas. Esto ocurrió con todos los programas de control. Entonces hubo una caída. Luego se hizo un esfuerzo enorme. Se calcula que más o menos 450,000 niños no cumplieron el esquema normal de vacunación. Y luego, durante el año, en la última fase del gobierno del presidente Lasso, se hizo una vacunación remedial, vamos a decir, para cubrir algunos de esos elementos. Probablemente no se cumplió todo eso. Sin embargo, hay otro aspecto respecto a la tosferina que preocupa de especial modo. ¿Cuál es? La Constitución ecuatoriana, que es una constitución garantista, tiene en su capítulo de libertades la posibilidad de que una persona tenga optativamente la posibilidad de aceptar o no una acción de salud. Entonces, ahí viene una brecha enorme. El Ministerio de Salud llega a las escuelas, a los colegios con vacunación, pero si los niños no tienen una autorización de los padres de familia,
No los pueden vacunar, so pena que el ministerio sea demandado por una acción violenta de no respetar las libertades. Estos elementos están afectando gravemente las coberturas de vacunación, principalmente en los refuerzos, en los escolares y en los adolescentes. Y es que aquí caía justamente la otra pregunta, porque hay muchos adultos que en estos momentos pueden decir, quizás yo no tengo la dosis completa de tosferina, porque en la niñez, por muchas razones, puede que no haya habido esa vacunación y me la quiero poner ahora, pero dicen algunas autoridades que la vacunación es solamente para niños. ¿Eso es cierto? ¿Los adultos también pueden ponerse algún tipo de refuerzo? En algunas situaciones especiales se puede recomendar, pero generalmente la vacunación está principalmente para el primer año de edad, en el esquema normal de vacunación, con refuerzos en los escolares y adolescentes, 2 refuerzos, es decir, serían 5 dosis. En algunas situaciones particulares de epidemia, por ejemplo, se pueden vacunar, pero no creo que sea el caso en este momento en el Ecuador. Okay. Creo que hay que hacer un esfuerzo enorme de identificar en dónde están los casos, identificar las poblaciones de influencia, estimar las coberturas de vacunación y captar especialmente a los escolares para que reciban los 2 refuerzos. Claro. Esa es la estrategia en este momento. Y hay que buscar pues una solución. No podemos cambiar la Constitución con este tema de libertades. En un país como el Ecuador, con las desigualdades, con los problemas sanitarios que tenemos, no podemos dejar que la vacunación sea optativa. Y es interesante lo que plantea usted, porque no solamente compete a la tosferina, sino una cantidad de virus que tenemos. A todas las otras enfermedades inmunoprevenibles. Mire, una de las acciones de salud pública más efectivas que mejora la salud de las poblaciones es la vacunación. El otro es el saneamiento ambiental, agua potable y alcantarillado. Las 2 acciones reducen la mayor cantidad de enfermedades de alto impacto. Entonces la vacunación tiene que ser preservada, tiene que haber una orientación muy clara, porque una vacuna le protege a la persona, a las personas que están alrededor, a su familia y a su comunidad, tiene un efecto protector colectivo. Y entonces no podemos dejar que sea optativo, porque son programas de salud pública que están protegiendo de enfermedades que son sumamente graves, que son problemas grandes de salud pública y que tienen que estar manejados desde el bien común. A ver si se lo entiendo y le pongo con un ejemplo. Muchas personas antivacunas dicen, es mi problema, si yo no me vacuno, no le estoy haciendo daño a la comunidad. ¿Eso es falso entonces? Es falso, porque esa persona puede infectarse y al infectarse puede transmitir a otras personas. La mayor parte de estas enfermedades se transmiten de persona a persona, por contagio, por vía de aerosoles, por tos, por estornudo, como es el caso de la tosferina, y varias de las infecciones respiratorias de las inmunoprevenibles, pues pueden transmitirse de ese modo. Entonces, una persona enferma es una amenaza. Entonces, hay que mirar esto desde otro punto de vista y en la situación actual que estamos, pues llamar a los padres de familia que den la autorización para que sus hijos sean vacunados. El otro efecto de los antivacunas que tenemos, que en el Ecuador tenemos grupos delirantes, con una capacidad de difusión y con público creciente de credibilidad. Pero dicen, por ejemplo, con eso? O sea, el SARS-CoV-2 no existe. Sí, es que eso iba justamente. ¿Qué son? ¿Teorías conspirativas? ¿De dónde nace tanta información falsa sobre que no hay que vacunarse? Están ligados con algunos grupos internacionales, caotizantes, gente que se opone absolutamente a todo. Están ligados con grupos fanáticos que niegan toda ciencia válida, que niegan todo el conocimiento que existe y buscan el caos. Yo conozco varios antivacunas que están promoviendo la no vacunación, pero ellos sí están vacunados. Claro. Entonces son personas que buscan el caos. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha sido demandado ya varias veces, pidiéndole, por ejemplo, las bases técnico-científicas de por qué se vacuna para las enfermedades, cuando esto tiene centurias, en realidad, de acúmulo científico y de efectos. Solamente por darle un detalle, la vacunación global entre el año 2013 y 2019, los programas de vacunación de los países evitaron 23 millones de muertos en todo el mundo. Wow. Imagínense lo que es eso. Qué buen dato. 23 millones de muertos.
Existe toda la evidencia científica para mostrar que las vacunas son seguras, son efectivas, evitan enfermedades sumamente graves. Claro, pero aprovecho entonces para hablar de estos mitos y verdades. ¿Una vacuna evita contagiarse de una enfermedad o reduce los síntomas que alguien puede tener cuando justamente le da estos virus? Depende de las vacunas y de las enfermedades. Okay. Algunas evitan totalmente la enfermedad, como la vacuna de la fiebre amarilla, por ejemplo. Evita la enfermedad. Esa es una sola vez en la vida. Para toda la vida. Una para toda la vida. Otras vacunas van a reducir el riesgo de mortalidad o de enfermedad grave, como la de COVID-19. Que ya no hay, ya no hay procesos de vacunación al parecer. Este momento no hay disponibilidad de vacunas. Okay. Pero hay que seguir vacunando. Hay que seguir vacunando especialmente a los grupos específicos de mayor vulnerabilidad. Estas enfermedades, puede ser que la persona se infecte y desarrolla un cuadro leve, pero no va a ir al hospital y no va a morir, lo cual ya es una ventaja extraordinaria. Claro que sí. Entonces, cada vacuna tiene una especificidad. Y el otro aspecto que quería plantearle que está afectando las coberturas de vacunación, especialmente de tosferina y de otras vacunas, es la situación de violencia que viven muchos lugares del país. La violencia genera una serie de condiciones adversas, la gente tiene miedo, en algunos lugares no se puede llegar a hacer campañas de vacunación, son diversos factores. Entonces, en esta perspectiva, la epidemia de tosferina que tenemos requiere una acción importantísima de focalizar las acciones en donde están, hacer los refuerzos de vacunación que el Ecuador lo está haciendo en el marco de la campaña de vacunación en las Américas. Simultáneamente se está vacunando. Llamar la atención a los padres y a la población para que permita que sus hijos se vacunen. Ahora, un tema sobre justamente los contagios. En el sistema educativo, hablemos de Quito, solamente hay un caso confirmado. Hoy se confirmaría si hay un segundo, en un universo de 1,5 millones de estudiantes. Según decían algunos otros expertos en medicina, quizás en niños de colegio, de escuela, no es tan común que pueda haber la tosferina, sino en poblaciones mucho menores. Estamos hablando de los infantes. Así es. De todos modos, la atención tiene que ser integral, identificar estos focos de mayor transmisión, hacer vacunaciones periféricas. Lo más importante es coaptar estos focos para evitar la dispersión. Lo que sabemos es que hay población susceptible que no se han vacunado por alguna de estas razones que hemos indicado, y entonces hay que fortalecer las coberturas de vacunación y con eso, con certeza, en unas semanas vamos a tener un efecto de control importante. Porque entonces, si vemos cifras, en 2022 hubo 50 casos aproximadamente de tosferina, hoy hablamos de 320. No sería entonces porque la tosferina se propaga más rápido, sino que porque falta la vacunación. Porque estamos teniendo brechas en la vacunación. Perfecto. Por estos elementos que hemos dicho. Las fallas generadas después de la pandemia, esta condición de liberalidad de escoger o no la vacuna. Ahí llamamos a los padres de familia, vacunen a sus niños. Por favor, manden la autorización para que les vacunen a los niños en la escuela. Interesante también lo que ha planteado el doctor Marcelo Aguilar, de que en la Constitución, a propósito de las reformas que se plantean para tener una nueva Carta Magna, pues quizás obligar a que la vacunación no sea voluntaria, obligar a la vacunación, mejor dicho, para evitar que haya estos problemas a futuro. Doctor, le agradecemos mucho por todo lo que han podido contarnos y compartido aquí. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Buenos días. El doctor Marcelo Aguilar, catedrático y experto en enfermedades epidemiológicas y también tropicalista. Con esto vamos a una pausa, retornamos aquí a Noticias 7, que tenemos más información y más entrevistas.